Una vez se me ocurrió decir que para convertirse en escritor, en el sentido de publicar algunos libros razonablemente buenos y con el tiempo lograr un número razonable de lectores, eran necesarias tres cosas: talento, trabajo y suerte. Por supuesto, de esas tres, la única que podemos controlar es el trabajo, el empeño que le ponemos a la causa. Más allá de la situación de cada quien, porque no es lo mismo trabajar 12 horas por día que vivir de rentas, a veces esto de trabajar en la escritura es relativamente fácil. Las palabras fluyen, las ideas hacen fila para convertirse en un borrador, los errores los detectamos con cierta facilidad y las correcciones casi que se hacen solas. Y para cuando fallamos, porque incluso durante estas rachas uno se equivoca, contamos con algún buen lector o quizá escritor o editor amigo que nos presta su ojo clínico para terminar de pulir nuestra criatura. Sí, señores, eso es escribir, ¿no? Es lo que muestran las películas, la pasión, el arrebato, el poeta concebido a la manera de los griegos, como un medio, un instrumento de la musa, alguien que se entrega a la potencia de fuerzas mayores que él, de fuerzas a las que no se puede ni se debe intentar comprender. Y algo de eso hay, claro. Muchos de los que siguen este canal pensarán que yo tengo una visión muy racionalista, por así decirlo, de la literatura. Vamos, y hasta el maestro Poe lo veía de esa manera en su filosofía de la composición. Ninguna magia, ninguna fuerza misteriosa, todo era simplemente oficio y cálculo. Borges bromeaba con que los griegos, es decir, los clásicos, adoptaran la tesis romántica de las musas y un romántico como Poe considerara la creación desde un punto de vista tan clásico. Yo no le creo a Poe. Quiero decir, le creo la mayoría de lo que dice en su filosofía de la composición, pero no creo que lo haya dicho todo. Se me ocurre que Poe se ahorró la parte más romántica o mística, si me permiten ese término, porque no sería de ninguna utilidad, no hubiera sido de ninguna utilidad para nadie, porque hubiera provocado la risa o el desdén de quienes no vivieron eso, y quienes lo vivieron ya lo saben, así que no era útil para ninguno de los dos. Y cuando digo eso me refiero a lo que llamamos inspiración. En algún video que subí sobre el escritor y sus símbolos, o sobre cómo abordaría yo la cuestión del simbolismo, no en la literatura, sino en la escritura, en la práctica de la literatura, en ese video creo haber dejado entrever, y si no lo hice lo hago ahora, mi profunda creencia en aquello que Jung llamaba, o Jung creo que se pronuncia, el inconsciente colectivo. Básicamente un reservorio de arquetipos encerrados en la psique humana, acumulados en la psique humana. Y si esos arquetipos son formas, imágenes, escenas primigenias que todos compartimos independientemente de nuestra cultura, aun si cada cultura los presenta bajo una forma particular, ¿de dónde surgen? O si me permiten un símil bastante burdo, ¿dónde encontramos ese gran depósito de arquetipos que provee a cada inconsciente individual? Los hinduistas postulaban la existencia de un depósito astral que contenía las imágenes de la creación. Esta sería la fuente en la que abrevan las almas de los seres humanos, marcadas en lo más hondo de sí, en el inconsciente, diríamos hoy, por este sagrado conocimiento. Uno escribe y sin saberlo renueva un mito, eso que los hombres y mujeres religiosos hacían con absoluta conciencia, el hombre y la mujer modernos lo hacen sin saberlo. Me pasó recientemente en el tercer inicio en falso, si no recuerdo mal, de una posible novela, aunque debería hablar de mi tercer fracaso, porque no es que haya iniciado la misma novela tres veces, sino que inicié tres novelas distintas y a ninguna de las tres las terminé. Le llamo novela simplemente porque ese nombre les daba mi deseo. Decía entonces, y eso quería decir desde el principio, que había encontrado en ese tercer fracaso que llegó a superar las 5.000 palabras, un fracaso más o menos elaborado, elementos de los que menciona, por ejemplo, Mircea Eliade, árboles enormes que llegan hasta el cielo, esa verticalidad que Ángel Fareta toma para hablar de los mitos o mitologemas en el cine. En fin, que todo muy lindo, pero la historia no iba para ningún lugar interesante y no quería caer en un bodrio que podía ser analizado y del cual se podían extraer algunos símbolos, pero que no dejaba de ser un bodrio, o en el mejor de los casos, una historia sin demasiada gracia, así que condené el archivo de Word a una carpeta de nombre abortos, en la que arden y desesperan mis intentos que no pasaron de eso, de intentos. Me había forzado a empezar esas novelas, me había forzado a cerrar YouTube, a dejar de mirar videos aquí y allá y a usar mi ocio para la creación, aun si no conseguía crear nada bueno. Al menos así no me daría vergüenza decirle a los que vienen a mi taller que hicieran lo mismo.
no padecería el síndrome del impostor, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. En ese sentido me quedo y me seguiré quedando con la conciencia tranquila, y hay cierto triunfo en mi derrota, incluso en el hecho de estar escribiendo el guión para este video, porque aunque no lo crean, este desvarío es un guión. Hace tiempo que me falta eso que llamamos inspiración y debo confesar que ni siquiera tenía ganas de sacar video hoy. Por fortuna el algoritmo de YouTube me obliga a hacerlo, además de mis ganas de ofrecerles algo hoy a los seguidores del canal, incluso si no es mucho lo que les puedo ofrecer. Hablando mal y pronto, si no viene la inspiración, hay que ponerle huevos o ovarios, lo que corresponda. Cualquiera escribe cuando la musa nos hace guiños, al igual que cualquiera es un buen novio o novia durante los primeros meses, la primavera del amor. Pero cuando hay años de relación con la literatura o la musa, es natural pasar por un frío invierno, yo diría por varios, y que al abrir la ventana el día nos reciba cada vez más gris. En esos momentos, en esas malas rachas, hay que ponerle huevos. Y no hay más, ¿eh? No hay más que eso. No hay taller, no hay video, no hay manual, no hay discursito motivacional, no hay truco, no hay atajo, no hay droga, ni bebida, ni hongo alucinógeno, ni nada. Huevos, cojones, ovarios, lo que más les guste. Coraje. El coraje es quizá lo más valioso que existe. El Quijote estaría de acuerdo con esto. Más de una vez me topé con gente que buscaba que yo le diera garantías, que le asegurara que tal historia iba a funcionar, que tal historia les iba a servir, y todo antes de escribir la primera palabra de esa historia. Las garantías no existen. Abelardo Castillo decía que puede llevar el mismo trabajo escribir una novela buena que una mala. En todo caso, uno podría leer el resumen, la escaleta de una historia y supongamos que señalar alguna pirueta inverosímil en la trama o algún cliché demasiado alevoso, y aún así eso implica un gran riesgo, porque más de una novela se convierte en una tontería si la resumimos. Por eso es que la gente gusta de leer cuentos o novelas y no resúmenes. Y por eso es que escribir no es simplemente inventar historias, sino ejecutarlas de la mejor manera. Así que no, antes de escribir no hay garantía de nada. Escribir es enfrentarse a la posibilidad cierta del fracaso. La buena noticia es que este fracaso es siempre temporal y que siempre hay una revancha. Ahora, si uno quiere obtener buenos resultados sin esfuerzo y denominarse a sí mismo escritor, mejor contratar a un escritor fantasma para que escriba nuestra obra y listo, le ponemos el nombre, la publicamos, contratamos un diseñador gráfico para la portada y se la mostramos a los amigos. Pero si uno de verdad ama el acto de escribir, y un síntoma de ese amor es que a veces uno odia escribir, si uno piensa que la vida no tiene ningún sentido sin darle a las teclas, con la esperanza de que esta vez sí reproduciremos a escala humana el acto divino de la creación, si uno no puede vivir sin escribir, que como diría Bukowski es la mejor forma de darte cuenta que sos escritor, es decir, si no concebís la vida sin la escritura, si uno reúne esas condiciones, por decirlo así, tiene que tener coraje y tiene que enfrentarse al fracaso. Además, a las musas les gustan los valientes. Así que yo trataré de seguir combatiendo contra este bloqueo, esta falta de inspiración o como le llamen. Y espero que ustedes también, porque alguno estará pasando o habrá pasado o en algún momento pasará por una racha similar, alguno de los que esté viendo este video o escuchando este video. Así que un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Espero estar más inspirado para entonces.